de 30 minutos para después abrir un espacio de conversación con todos ustedes. Y en relación con el primer eje, digamos, que son los antecedentes del proceso, hay varios aspectos que me interesa comentar. Primero, se ha utilizado mucho el concepto de estallido, y el estallido de una u otra manera refiere a una situación de carácter más bien eruptivo o volcánico, que como suele ocurrir con los volcanes, siempre nos sorprenden, digamos, en el sentido de que no lo esperábamos, no pensábamos qué iba a ocurrir y en un momento determinado se produjo. Es un acontecimiento inesperado, normalmente el que aparece vinculado a esto que se denominan los estallidos. Pero yo más bien lo que sostengo es que si bien nos puede sorprender su envergadura y evidentemente su radicalidad, los antecedentes que de una u otra manera permitían presumir la posibilidad de un reventón histórico como este al que estamos asistiendo, de una u otra forma se habían venido manifestando con bastante antelación. Muchos de estos elementos incluso ya habían aparecido en el primer trimestre, digamos, del año 2019, a propósito de las estadísticas que había entregado el Instituto Nacional de Estadísticas, precisamente respecto al ingreso mediano de la población, que como ustedes probablemente recuerdan, no superaba los 380.000 pesos, es decir, el 50% de la población percibía ingresos mensuales de 350.000 pesos e inferiores al mismo, lo cual ya ponía de manifiesto en el debate público, digamos, en la discusión política que se configuró a ese efecto, el tema de la desigualdad por una parte, pero también de la asimetría, porque otro antecedente que se comenzó a discutir a contrapelo de lo que se indicaba respecto a los salarios de los trabajadores, era que el 1% más rico de la población, es decir, no más de 170.000 personas, concentraban un tercio de la riqueza producida en el país. Es decir, no solamente los trabajadores y sus familias perciben bajos ingresos, sino que un grupo muy reducido de la población tiende a concentrar una parte significativa del mismo. Y aquí está quizás uno de los elementos subjetivos a mi juicio más relevantes. Estos son datos estructurales que si uno los pesquisa hacia atrás y los encuentra de manera más o menos recurrente o reiterada. Es decir, no es que esto fuera novedoso porque ocurrió a comienzos del 2019, porque reitero, son datos que uno puede observar de manera más o menos secuencial a lo largo del tiempo, sino que fueron acompañados de un discurso relativamente florido, en especial por los ministros de Hacienda y Economía de la época, que de una u otra manera relativizaban estas problemáticas y planteaban de una u otra manera a nivel de las subjetividades una suerte de maltrato, una suerte de ninguneo, una suerte de absoluta desvinculación con los problemas sociales vinculados, en este caso en particular, a esa condición estructural que afecta, en este caso, a los trabajadores. Y eso, a su vez, no se da en cualquier contexto social y político. Se da en un contexto que ya se había venido configurando desde hacía bastante tiempo, de profunda deslegitimidad del conjunto de las instituciones sociales, culturales y políticas de la sociedad. Y no me refiero solamente a la élite política, en este caso en particular, que en todas y cada una de las encuestas de opinión aparecía como una de las instituciones más profundamente cuestionadas por la sociedad, sino que me refiero a su vez también a otras instituciones que en otras encuestas, en otros contextos históricos aparecían altamente valoradas. Me refiero, por ejemplo, al Cuerpo de Carabineros. Si nosotros hacemos un seguimiento a las encuestas de opinión desde el año 2002 hasta el año 2006, el Cuerpo de Carabineros de Chile aparece como la institución más fuertemente valorada dentro de la sociedad, perdón, el año 2016. Pero en la misma medida en que emerge lo que se conoció luego como el caso Paco Gate, esa situación o esa percepción de la sociedad analizando. Y junto con eso está el profundo cuestionamiento que desde hacía ya bastante tiempo se venía realizando a las organizaciones o a las estructuras empresariales, a propósito en particular en este caso no del modelo económico en su sentido más bien expoliador y explotador, sino que en sus expresiones más aberrantes, y me refiero a los casos de colusión. Es decir, la colusión, ya sea del papel higiénico, del faenamiento de pollo o de los productos farmacéuticos, que eran datos sobre los cuales se construía la forma del manejo empresarial de estas estructuras económicas, era lo que parecía fuertemente objetado. O los vínculos con la política, a propósito del caso Penta, digamos, que de una otra manera devino luego, a propósito de la normativa existente, en clases de ética, digamos, para aquellos que aparecían directamente involucrados en esa situación. No obstante, por lo tanto, ser elementos, si ustedes quieren, más bien superficiales desde el punto de vista de cómo opera el sistema empresarial en el país, la estructura empresarial está a su vez también fuertemente cuestionada o aparecía fuertemente deslegitimada. El reventón, en consecuencia, vuelvo a insistir, no se configura en un escenario solamente de rabia
no solamente de ira, no solamente de frustración, sino que tiene que ver con un acumulado de problemas de carácter estructural y coyuntural que se fueron encadenando a lo largo del tiempo y que en un momento determinado encontraron el momento para filtrarse a través de la epidermis de la sociedad. Ahora bien, siendo ese un primer elemento, hay un segundo elemento que me parece que también es relevante. No es menos efectivo que el movimiento popular ha transitado por escenarios políticos y sociales muy complejos en estos últimos 30 años. La derrota del proyecto, que de una u otra manera se identificaba con el derrocamiento de la dictadura y con la salida popular a la crisis que había impuesto la dictadura, que se va a verificar entre 1986 y 1994 aproximadamente, marca lo que podríamos denominar el eclipse de las organizaciones políticas revolucionarias tradicionales o clásicas. Es decir, aquellas organizaciones que en un momento determinado habían destacado por desarrollar una política radical para enfrentar a la dictadura y habían propuesto una salida revolucionaria a la crisis de la dictadura, no solamente fracasaron en su proyecto histórico, sino que fueron aniquiladas en el proceso temprano de la transición a la democracia. De manera tal que el proceso de transición a la democracia supone un movimiento popular sumido en un profundo reflujo y articulado fundamentalmente en torno a demandas que uno podría identificar se construyen dentro del sistema. Es decir, no afectan a la naturaleza ni política ni económica del sistema, sino que se producen y en consecuencia se intentan resolver desde la institucionalidad existente. Los acuerdos que suscribía regularmente la CUT, la Confederación de la Producción y el Comercio y el gobierno de turno a los efectos del salario mínimo, por ejemplo, son precisamente una demostración de gráfica de cómo se fue configurando ese escenario, digamos, en el transcurso de la década de los 90. Pero, como suele ocurrir, los procesos de crecimiento económico están fuertemente asociados a su vez también a los procesos de expansión y de legitimidad de los sistemas políticos y, en consecuencia, los procesos de contracción económica, de una u otra forma, a su vez también anuncian escenarios más complejos desde el punto de vista de la administración del escenario político. Y entre 1985 y 1996 tuvimos una economía expansiva que crecía aproximadamente del orden del 8% anual, lo cual permitía evidentemente abordar y si no resolver, paliar en buena medida una parte significativa de los problemas sociales heredados del periodo anterior. Pero ese crecimiento económico se interrumpe con la denominada crisis asiática de 1996, se reduce a un crecimiento del 5 al 6%, y luego con la crisis del 2008, que es el último proceso recesivo de cierta envergadura que conocemos, ese crecimiento económico ya se reduce al orden del 3% y hoy día vamos en indicadores del 1,5, 1,7, con suerte llegamos al 2%. Por lo tanto, ya la capacidad de administrar la crisis social desde el punto de vista de los recursos económicos disponibles se reduce. Las variables, por lo tanto, de carácter internacional a nivel de macroeconomía también no son determinantes, evidentemente, pero sí tienen una incidencia importante en el escenario al cual estamos asistiendo. Y es en ese contexto, y esto ya no resulta en ningún caso azaroso, que irrumpen las movilizaciones sociales de nuevo tipo. Estas movilizaciones que nosotros observamos y conocemos desde el año 2006 a la fecha. Ya no responden a las características que las movilizaciones tuvieron entre 1990 y 1998, sino que son un tipo de movilizaciones de naturaleza distinta. Afectan o al sistema político heredado de la dictadura y administrado durante la concertación, o afectan en este caso al modelo económico que a su vez también fue heredado de la dictadura. ¿A cuáles movilizaciones me refiero? A la Revolución Pingüina del año 2006, que de una otra manera cuestionaba la LOCE, es decir, no pedía más becas, ni pedía rebajas en los aranceles de los establecimientos educacionales. Cuestionaba la Ley Orgánica Constitucional de Educación dictada un día antes, digamos, de la transición a la democracia. Luego vienen las movilizaciones del 2007 de los trabajadores subcontratistas del cobre, de los trabajadores forestales, que culminan con la muerte de Rodrigo Cisterna en un enfrentamiento con carabineros, de los trabajadores salmoneros ese mismo año, que cuestionan el modelo de precarización del empleo. Es decir, ya no son movimientos huelguísticos que afectan la relación salarial a nivel empresarial, sino que tienen que ver con objeciones que se plantean al modelo de organización de las relaciones de trabajo contenida, en este caso, en el Código del Trabajo de José Piñera de 1979. Está el incremento, la masividad y la radicalización de las movilizaciones de las comunidades indígenas,
La CAM se había constituido en 1997, pero va a ser precisamente a partir de este momento que las operaciones de la CAM van a comenzar a adquirir un mayor grado de envergadura, un mayor grado de extensión y un mayor grado de radicalidad. Están las movilizaciones de las comunidades regionales, Punta Arenas, Aysén, Dichato, Freirina, Calama, entre muchas otras, que no solamente plantean demandas específicas, sino que cuestionan la forma de distribución de la renta dentro de la estructura presupuestaria del país, es decir, la forma en cómo la política distribuye los recursos internos dentro del país y cuestionan los grandes proyectos energéticos asociados al daño ambiental. Es decir, nuevamente, en este caso en particular, las objeciones tienen que ver con la naturaleza del sistema. Y a ello habría que sumar posteriormente las movilizaciones del movimiento No Más AFP, las movilizaciones ambientalistas, las movilizaciones feministas, las movilizaciones de los estudiantes universitarios del año 2011, 2012, 2013 que colocaron en juego el funcionamiento del sistema académico a nivel de la educación superior, etc. Es decir, del 2006 en adelante tenemos no solamente un incremento en términos de volumen y en términos de masividad de la movilización popular, de la protesta popular, sino que junto con ello un profundo cuestionamiento a los ejes fundamentales sobre los cuales se había venido configurando, construyendo el sistema de dominación en Chile. Todos estos movimientos de una u otra manera coinciden, como señalaba recién, con un cuestionamiento al mercado y al régimen político. A mi juicio, esos aspectos permiten establecer que si bien esta situación hoy día puede de una u otra manera sorprendernos en su envergadura y en su radicalidad, en ningún caso resulta un hecho sorprendente, espontáneo o carente de explicaciones preliminares o previas. ¿Cuáles son, en consecuencia, y este es el segundo eje de la reflexión, los principales hitos del proceso a efectos de ir instalando algunos elementos que nos permitan distinguir cómo el mismo ha venido desarrollándose? El estallido del 18 de octubre, como lo planteamos previamente, se encuentra asociado a una serie de frases particularmente desafortunadas que utilizaron en particular el ministro de Hacienda en su momento, el ministro de Economía y otros funcionarios de gobierno, que como lo planteaba hace un rato atrás, plantean el profundo desprecio que la élite política y económica ha tenido respecto a los sectores populares. Es decir, no es solo lo que se anuncia, sino que el tono y el sentido de cómo se anuncia aquello a lo cual se está haciendo referencia, lo que de una u otra forma fue generando creciente descontento entre la población. Cuando los estudiantes inician en los días previos al 18 de octubre los procesos masivos de evasión, el discurso es: no lo hago solamente por no pagar un valor X dentro de la tarifa del metro, porque en general la mayoría de los estudiantes que usan el metro están afectos prácticamente a la gratuidad o a rebajas sustantivas en el pasaje del mismo, sino porque yo evado, porque quienes están junto a mí, mis padres, mis hermanos, mis abuelos, tienen que pagar tarifas que son tremendamente onerosas y que sus ingresos no se los permiten. Es decir, el gesto de los estudiantes secundarios, que es un gesto de desafío, es un gesto que de una u otra manera involucra e interpela al conjunto de la sociedad. Y allí hay un elemento que es clave a efectos de entender cómo se fueron configurando, a lo menos tempranamente, las subjetividades que se configuraron respecto del fenómeno. Un segundo elemento que me parece relevante, y este probablemente es uno de los aspectos más sorprendentes del proceso, es que la violencia popular desbordó rápidamente la capacidad represiva del Estado. Es decir, el Estado, pese a disponer no solo de recursos normativos, sino que también de recursos operativos particularmente importantes, digamos, a efectos de contener la protesta social, se vio, no solo en Santiago, sino que prácticamente a nivel nacional, absolutamente desbordado por la masividad y por la radicalidad de la protesta popular. Y eso también sorprendió a muchos analistas, y yo me incluyo entre ellos. Si bien en otros momentos históricos los sectores populares han utilizado la violencia como recurso a efectos de representar su descontento, en otros motines urbanos, tanto de fines del siglo XIX como a lo largo del siglo XX, hay una acotación territorial muy delimitada de esa protesta y un marco de extensión temporal muy reducido. No es que esto sea novedoso en las formas, sino que lo novedoso
tiene que ver básicamente con la extensión territorial y tiene que ver a su vez con la dimensión temporal que de una u otra manera se ha venido desarrollando. La rabia se mantuvo como un estado latente a lo largo de todo el ciclo que estamos observando. Y eso es un elemento, lo digo ya políticamente, preocupante, no en el sentido de que yo esté planteando la necesidad de reducirlo, sino que de ver las formas en que eso se convierte efectivamente en un instrumento de cambio político, digamos, y no necesariamente en una ritualización del descontento, que son fenómenos distintos. Esto, en consecuencia, el desborde de la capacidad represiva del Estado obligó, en este caso al gobierno, pero con la anuencia del conjunto de la élite política, a decretar el estado de emergencia, imponer el toque de queda y sacar a los milicos a la calle. Lo cual, evidentemente, supone no solamente un profundo retroceso desde el punto de vista de las libertades políticas que se habían comenzado a adquirir a partir de 1990, sino que en el imaginario, en la memoria colectiva, instala de una u otra manera esta noción o esta idea de que los militares siempre son un recurso al cual recurren las clases dirigentes a efectos de contener la protesta o el desborde popular. Incluso más, cuando uno observa las declaraciones de un rector, si mal no recuerdo, de la Universidad del Desarrollo, a propósito del boicot que los estudiantes secundarios le plantearon a la prueba de selección universitaria, donde dice, bueno, ¿y por qué no hacer la prueba, en este caso en los recintos militares? Uno no puede menos que pensar en que los militares siguen siendo el último recurso a efectos de resolver aquellos problemas políticos que, en este caso el Estado o el gobierno en particular, no logran abordar o no logran intervenir adecuadamente. Es decir, los problemas políticos no resueltos por el sistema político, sino que los problemas políticos resueltos en este caso por los militares, más allá de todos los otros aspectos que están involucrados en una situación de esa naturaleza. Digamos. Imagínense lo que podría haber ocurrido, porque hoy día los cabros son muy distintos probablemente a otras generaciones, si un cabro se pone a romper un facsímil de la PSU dentro de una unidad militar frente a la cara y frente al fusil de un milico. Ese escenario es un escenario particularmente complicado. Un tercer elemento tiene que ver con un aspecto que quizás hay que detenerse a evaluar hoy día con más rigurosidad, es la multiplicación de los espacios de reunión y de debate popular. Esto no solamente fue protesta, no fue solamente recuperar el espacio público, no fue solamente volcarnos al ágora, a la plaza pública, expresar nuestro descontento, sino que esto estuvo o ha estado fuertemente acompañado de una serie de constitución de espacios de soberanía social y política, que son los cabildos, que son las asambleas, que se han venido configurando, donde los sectores populares han venido intentando articular y proponer su propio modelo de escenario de sociedad. Y en ese mismo contexto, la represión experimentó un grado significativo de exacerbación. Este es el ciclo, además, donde se va a producir el mayor número de muertes. Si mal no recuerdo, llevamos una contabilidad de 34 personas muertas desde esto conocido como el estallido social en adelante. Pero la gran mayoría de las personas que murieron precisamente en los primeros días, digamos, del desarrollo del estallido. El mayor nivel de supervisión que la sociedad, por una parte, los organismos de derechos humanos a nivel local y los organismos de derechos humanos a nivel internacional comenzaron a hacer, sobre todo desde comienzos de noviembre en adelante, a mi juicio explica en buena medida esta reducción, a lo menos en el número de víctimas fatales. Quizás no de las personas agredidas y por lo tanto dañadas ocular y físicamente, pero sí a lo menos en el número de muertes. Es decir, si no hubiese sido por la presión interna y por la presión internacional vinculada a la temática de los derechos humanos, probablemente estaríamos asistiendo a un escenario en el cual el número de víctimas sería bastante mayor del que conocemos. El punto más alto en el desarrollo de la movilización, sin lugar a dudas, coincide con el ciclo que se extiende entre el 23 y el 28 de octubre. Tiene que ver con la huelga general del 23 y 24 de octubre, que dio cuenta, entre otras cosas, de la incapacidad del gobierno para ejercer o tener el control sobre el espacio público. Los organismos de seguridad fueron absolutamente desbordados por la movilización popular. El 25 de octubre se produce en Santiago esta movilización de más de 1.200.000 personas, pero al día siguiente, entre Viña del Mar y Valparaíso, marchamos más de 130.000 personas. Por lo tanto, ese es el punto más alto desde el punto de vista de la masividad
de la movilización popular. Generó crecientes grados de adhesión y en muchas circunstancias de personas que experimentaban por primera vez procesos de politización, lo cual es un dato tremendamente significativo. El gobierno y la élite política parecen acorralados en ese contexto, es cuando la agenda social se llena de propuestas y de ofertas, me refiero a la agenda social del gobierno, incluso algunos se plantean la posibilidad de revisar y de modificar el modelo económico, la incorporación de un ministro de Hacienda de un perfil distinto al perfil clásico, digamos, del Chicago Boy, por antonomasia, sea de la concertación o de la derecha, digamos, y aparece como una alternativa a efectos de administrar de mejor manera el sistema económico. Se produce el cambio de gabinete del 28 de octubre, que en este caso da cuenta de un giro a su vez también en el perfil con el cual se enfrenta, en este caso, el desborde social y el desborde político. Estoy pensando en el reemplazo de Chadwick por Blumen. Y es en ese contexto, es decir, en el contexto de la mayor crisis del sistema político, donde incluso muchos esperábamos que el discurso presidencial, si mal no recuerdo, del 13 de noviembre anunciara eventualmente la renuncia del jefe de Estado y el adelantamiento de las elecciones presidenciales, cuando se inaugura un nuevo ciclo, una nueva etapa, marcada por lo que se conoce por el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre. Y eso supone dos aspectos que a mi juicio son importantes de tener en consideración dentro del debate. Primero, la recuperación de la iniciativa política por parte de la élite política en el gobierno y en el sistema político actual. Hay un alineamiento del conjunto de los actores políticos detrás de este discurso y que no obstante los matices con los cuales se ha venido perfilando en este último tiempo, marca una defensa estricta, en este caso de la gobernabilidad, un elemento a su vez que garantiza la paz social, el funcionamiento de la economía y por lo tanto el reconocimiento internacional del país en un contexto de globalización. El desorden, el caos, los saqueos y el desborde del control público de una otra forma es observado con preocupación por el conjunto de los actores y esto contribuye ampliamente al alineamiento de las diferentes expresiones del sistema político dentro del régimen. Y luego a su vez también, y esta es como la salida desde el campo popular, hay una rutinización de las expresiones de protesta. Incluso esa rutinización ya a estas alturas tiene que ver con un día en particular. Ahora se protesta el día viernes, digamos, y se protesta entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Y eso tiene que ver evidentemente con una serie de elementos que explican a su vez también las características del reordenamiento del sistema social en el país. Y eso nos lleva al último punto, lo que yo identifico como los problemas de la salida popular. Un primer aspecto tiene que ver con un déficit de articulación o de vertebración entre las asambleas territoriales. Las asambleas territoriales han sido un espacio de creación, un espacio de diálogo, un espacio de debate muy potente, pero han quedado circunscritas o replegadas dentro del espacio local. No ha habido capacidad en ese sentido de transitar desde el espacio local hacia el espacio comunal, y mucho menos desde el espacio comunal al espacio regional o al espacio nacional. De manera tal que las propuestas pueden ser muy potentes entre todos y quienes participamos de asambleas territoriales en los espacios en los cuales estamos inscritos, pero no tenemos mucha idea qué se está discutiendo, cómo se está discutiendo y qué capacidad tenemos nosotros de articular esto que estamos estableciendo o aquello que estamos resolviendo con otros, en un diálogo más amplio, en un coro, en ese sentido que nos permita ir configurando, construyendo el segundo nivel de la problemática que a mi juicio hoy día parece ampliamente demandada, que es el programa. El programa. ¿A qué me refiero con esto? A que hoy día tenemos bastante claro todos los que salimos a la calle y protestamos, qué es lo que no queremos, qué es lo que rechazamos, qué es lo que repudiamos. Pero a mi juicio no tenemos suficientemente claro o no hemos establecido consensos amplios a propósito de estos déficits que tenemos desde el punto de vista organizacional respecto de lo que queremos. Es decir, cuál es el programa de sociedad, cuál es el programa de régimen político que nosotros queremos construir, que queremos ofrecer y sobre el cual queremos reconstruir la sociedad chilena en un sentido más solidario o en un sentido más democrático. En algunas circunstancias y en algunos espacios de discusión
se ha planteado la idea del socialismo, sobre todo a propósito que este año se conmemoran los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Pero no tenemos muy claro cuáles son los objetivos que acompañan el socialismo del siglo XXI. Y no estoy utilizando el modelo bolivariano para los efectos de la metáfora, digamos, sino que qué tipo de socialismo es el que nosotros estamos interesados en construir. Aquellos que nos planteamos el socialismo como una alternativa frente al actual modelo, digamos, de organización de la economía, la sociedad y la política. Y mientras no seamos capaces de resolver aspectos estratégicos de esa envergadura, de esa naturaleza, difícilmente vamos a poder avanzar de manera más o menos significativa en la articulación de las demandas locales con la definición de una propuesta de alcance nacional. Y eso abre, evidentemente, las puertas a las estrategias de cooptación. Es decir, mientras más reducido sea el espacio donde se debate, más posibilidades hay de que actores que de una u otra manera están fuertemente ligados con la administración del actual sistema o régimen político coopten las formas a través de las cuales se expresa o se construye la demanda local. Hay ausencia, en consecuencia, de una conducción política popular autónoma. Y esta ausencia no solamente tiene que ver con la debilidad de los que podríamos denominar como partidos de la vanguardia revolucionaria, y no estoy haciendo alusión a ninguno en particular, sino que al conjunto en términos generales. Hay ausencia en ese sentido también de conducción política a nivel del movimiento social. Es decir, el movimiento social, más allá de la mesa de unidad social que convocó, digamos, a la paralización de actividades del mes de octubre, no ha tenido capacidad real de articular programas, de articular espacios locales y de articular estrategias. No hay conducción política hoy día en este movimiento, ni desde el movimiento social, ni desde las organizaciones políticas. Algunas por carencia de legitimidad, es decir, porque no tienen capacidad real de insertarse o de inscribirse dentro del movimiento social, y otras porque son tan débiles que sus espacios de desarrollo están tan focalizados que tampoco tienen capacidad de construir o de articular un proyecto o una propuesta de alcance o de dimensiones más estratégicas. No hay, en consecuencia, un actor político capaz de sistematizar las experiencias, organizar la lucha y centralizar, en este caso, la movilización y sus definiciones. Y por último, si bien la acción directa ha experimentado crecientes grados de legitimidad, probablemente mucho mayores de aquellos que hemos podido observar en otros contextos de la movilización popular desde el 2006 a la fecha, normalmente la acción directa en las movilizaciones pasadas se concentraba en la retaguardia de las movilizaciones. Se producía la movilización, se producía la ocupación del espacio público y quienes se enfrentaban con carabineros normalmente se colocaban al final de la movilización y eran como un residuo de la movilización. Y la gente se iba para la casa y miraba luego por la tele cómo estos grupos se enfrentaban con la fuerza pública en un escenario que les parecía en general ajeno. Hoy día este fenómeno denominado la primera línea aparece con un alto grado de legitimidad y la gente no se va, se queda, puede no participar directamente en los enfrentamientos, pero se queda y acompaña y apoya los enfrentamientos. No solamente con el gesto, normalmente el aplauso o las arengas, digamos, que acompañan en este caso el despliegue de estos grupos, sino que también el acompañamiento sanitario, la protección a nivel de derechos humanos, el control de las identidades cuando son detenidos, etc. Es decir, se ha venido creando, si ustedes quieren, un apoyo operativo al desarrollo o al despliegue, en este caso, de la acción directa. En especial en el plano que podríamos denominar como la autodefensa frente a la represión. Porque sí hay, evidentemente, un fuerte cuestionamiento social y político a otras expresiones, a otras manifestaciones que se consideran ajenas, digamos, en este caso, a la conducta política esperada, como pueden ser, en este caso, los saqueos. No obstante, la acción directa hoy día no está ni proporcionada ni articulada con un diseño estratégico, porque no hay, a su vez, tampoco una organización política que contribuya a definir las proporciones o los límites, en este caso, que eventualmente ésta puede tener. En consecuencia, al no tener un horizonte estratégico sobre el cual se construye, se ritualiza, es decir, se convierte en una parte consustancial de la protesta, pero sin un sentido político claro o evidente. Vamos a combatir hasta que esto cambie. Si cambia dentro de 100 años más, vamos a estar 100 años peleando en la calle.
Es decir, no hay una lógica de racionalización política de la violencia desde el punto de vista no solo de la proporción, sino que de las dimensiones estratégicas que ésta eventualmente pueda tener. Por lo tanto, a mi juicio, es fundamental hoy día detenerse a reflexionar sobre el programa, sobre la organización y sobre la estrategia, no solamente a efectos de intervenir de manera más eficiente en la coyuntura, sino de plantearnos seriamente esta crisis política como una alternativa de poder. Eso punto. Sí. Esto es para conversar.